Bueno, aceptamos el acuerdo, al igual que todo el mundo. Era el plan del presidente Trump. Hamas dice que aceptó el acuerdo. Ahora la responsabilidad recae sobre Hamas. Este plan consta de dos partes. La primera parte consiste en liberar a todos los rehenes. Israel realiza una retirada táctica, pero permanece en Gaza. Y luego la segunda parte tiene como objetivo desmilitarizar Gaza y desarmar a Hamas. Militarize Gaza and disarm Hamas. Y recordamos la noticia con la que abríamos este boletín informativo. El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha presentado su dimisión al presidente francés Emmanuel Macron, quien la ha aceptado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai y conduce un i20 híbrido desde 95 € al mes durante 48 meses. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1.000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. Ha durado lo que un suspiro. Al día siguiente de la formación de su gobierno, Sébastien Lecornu ha presentado su dimisión a Emmanuel Macron, quien la ha aceptado. Lo ha anunciado hace escasos minutos el Palacio del Elíseo. Los rivales políticos de Macron ya amenazaron, tras el anuncio del nuevo Ejecutivo, con tumbarlo rápidamente si no rompía con las políticas recientes. Lecornu presentaba su gobierno en el día de ayer. Cuenta con Roland Lescure, un estrecho aliado del presidente Macron, como titular de Economía. Pues bien, es la noticia que ha saltado hace escasos minutos, la dimisión de Lecornu. Me acompaña José Miguel García, que es presidente de honor de la Cámara Oficial de Comercio de España en Francia. José Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Sorprendido? Sorprendido, sí, seguro. Sorprendido porque no se esperaba la dimisión. Tengo eco, no sé si me oís bien vosotros. No, se escucha muy bien. O sea, es que ha sido fugaz, ha sido, no sé si el primer ministro que menos ha durado en el puesto allí en Francia, ¿no? Ha sido express su paso por el gobierno. 26 días. Se nombró hace 26 días, ya es lo que ha durado. Hombre, tampoco se esperaba que durara mucho más, porque ya la izquierda, el Partido Socialista, la ultraizquierda y la
y la ultraderecha ya habían anunciado que votarían la moción de censura. O sea, la moción de censura ha previsto presentar su discurso, ¿no?, de política general mañana, y se esperaba la moción de censura pues mañana mismo o el miércoles, y el tiempo que se transmita el voto, pues sería la moción de censura, se votaba al final de la semana o el lunes, ¿no? Por lo tanto, se esperaba mucho más. Pero es que la nominación del gobierno ayer y sobre todo los ministros pues ha dado lugar a muchas críticas, incluso dentro de su propio campo. Se trata del tercer mandatario que tiene que dejar el cargo desde que se celebraron las elecciones legislativas en verano del año 2024. Estamos ante una Francia y una asamblea totalmente ingobernable, donde nadie cede. Es que no hay... la verdad que no hay salida, ¿no? Porque está claro que no va a haber, no hay... Nadie está dispuesto a apoyar el gobierno, no hay mayoría, ¿no?, que esté dispuesta a apoyar el gobierno, y creo que la mayor alternativa, la única solución va a ser la disolución del Parlamento. Yo no veo bien cómo hoy en día, como hoy mismo, no va a poder disolver el Parlamento. Y la presión sobre Le Cornu venía tanto de fuera como de dentro de su partido como de la oposición, incluso también de la calle. Sí, bueno, es que lo que ha chocado mucho es la nominación, es que principalmente el gobierno era casi idéntico al que era antes, ¿no? Yeah. Y luego lo que ha chocado es la nominación del ministro del Ejército, que era el antiguo ministro de la Economía, a quien de manera justa o injusta se da como responsable de la deuda que tiene Francia actualmente, ¿no?, que es Bruno Le Maire, ¿no?, que fue ministro de la Economía durante, pues, desde 2017 hasta 2024, durante 7 años, ¿no? O sea, que vuelva ahora, sobre todo cuando él dijo que dejaba la política para siempre, o al menos para mucho tiempo, que vuelva ahora como ministro del Ejército, pues eso también ha chocado. Parece ser luego que ha habido ahí un problema con el Partido de los Republicanos, que no se le anunció que estaban en el gobierno, se han sentido un poco traicionados. Entonces ha habido ahí un problema de confianza, ¿no?, entre los miembros del gobierno. Y a partir de ahora, José Miguel, ¿qué? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues a partir de ahora, el presidente tiene tiene dos opciones, ¿no? O nombra un nuevo primer ministro, pero ¿quién va a querer ir ahora, sabiendo que es la misma situación que la que se ha enfrentado François Bayrou, y la que está ahora Le Cornu? O sea, el que venga ahora será igual, ¿no? Será un ministro de que durará un mes o mes y medio. No sé quién va a querer quemarse. La otra alternativa será la disolución. Yo creo que va a haber una disolución. Es que no veo cómo va. El problema de la disolución es que ¿quién va a ganar? Si no gana, todas las encuestas dan como en mayoría el Frente Nacional, ¿no?, Le Pen. Pero Le Pen ha dicho que ya no gobernará si no tiene mayoría absoluta. Si tiene mayoría absoluta, gobernará. Pues si no la tiene, ¿qué pasa? Parece ser que no la tendrá, según los sondeos. Si no tiene mayoría absoluta, estamos en la misma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué elección va a ser necesaria? ¿La de presidente? ¿Va a tener que dimitir el presidente? Estamos ahí. ¿Y con esta situación Macron puede aguantar mucho más? Es muy difícil. Es muy difícil porque no puede, si no tenemos presupuesto. No hay presupuesto. No se pueden tomar decisiones importantes. Las decisiones importantes pasan por ley, no pasan por decreto. Entonces, estamos en una situación donde las elecciones son en 2027, dentro de año y medio. Yo creo que hay que volver a las urnas, a ver lo que va a decir la gente, que la gente dé una mayoría clara a alguien, quien sea, y a ver lo que sale de las urnas. Iremos viendo. José Miguel García, muchísimas gracias por atendernos así de forma rápida y darnos tu primera opinión. Muchísimas gracias. Tenemos el lunes movidito. Gracias. Me acompaña porque hay que ver la reacción de los mercados, tanto de la bolsa como del mercado de bonos, como también del euro. Veo que el 30 años francés está en el 4,39%, mientras que el 30 años alemán en el 3,28%. Si miramos al bono a 10 años, el francés se coloca en el 3,56% y el alemán en el 2,69%. Aquí hablo del 10 años. Y la bolsa francesa golpeada con una caída superior al 1,80%. Pablo García es director de Ibacons Alpha Value. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Susana. Bueno, conteniendo la respiración, ¿quién nos dijo que el lunes iba a ser tranquilo? Bueno, nunca son tranquilos, ¿verdad? Los mercados, esto es lo divertido y lo que a ti y a mí nos gusta. Empezamos por el final. Los mercados, el CAC cayendo con cierta fuerza y el mercado de bonos, como bien comentabas, que es un termómetro incluso más fiable, tenemos el 10 años francés que paga ya más que el italiano, lo cual pues habla de la crisis de gobierno. La verdad es que estaba prácticamente vendido el señor Sébastien Lecornu cuando ya Macron le había pues puesto un ultimátum, ¿no? Porque parecía que había un desgobierno, que no se había nombrado el gabinete, se nombra el gabinete y es absolutamente continuista, ¿no? Incluso con el señor Roland Lescure en finanzas, que no ha gustado en absoluto, incluso a los antiguos socios de Lecornu, de los republicanos, ¿no? Así que, bueno, la izquierda está que trina porque no había ninguno de esos 15 ministros que fueran de corte, digamos, progresista. Y bueno, pues ya sabemos que el Parlamento está dividido y que así es absolutamente ingobernable nuestro país vecino, ¿no? Así que bueno, hemos tenido 25 días, dicen, de vacío político, pero es que la situación es muy complicada después de que el señor Bayrou presentara su dimisión simplemente por, desde mi punto de vista, muy personal, hacer lo correcto. 44.000 millones de euros de recortes porque son necesarios, porque la deuda francesa se está disparando. Claro, cuéntame, reacción de la deuda y también reacción de la bolsa, aunque viendo las pantallas veo al CAC caer casi un 2% y veo a los bancos que están derrapando. ¿De qué manera? Société Générale cae más de un 7%. Bueno, es verdad, también hay que decir que han subido más de un 75% de media la banca francesa. En el year to day, son los más castigados por la incertidumbre. También las compañías de lujo está cayendo todo, un 2% del CAP pues arrasa, ¿no? Por esa situación de incertidumbre. Fíjate que yo estaba justo hablando con Iberia para intentar cambiar un vuelo, porque ya había previstas huelgas masivas de los controladores, 3 días nuevos de huelgas, etcétera. Es un auténtico caos y desastre. Veremos a los gilets jaunes, a los chalecos amarillos, veremos quemar coches en la Beaulieu parisina y en Saint-Denis, etcétera, y es que es lo de siempre, ¿no? No quieren recortes, se creen que esto sale, pues no sé, dónde se creen que saldrá, ¿no? Y lo que sí que quieren, como habréis comentado seguramente, pues es ese impuesto a los ricos y mega ricos, que se creen que así van a conseguir solventar el problema. Ya les digo yo que no, que es un problema mucho más acuciante, ¿no? Y eso es de cara a la galería, intentar poner un impuesto a las grandes fortunas, no se soluciona lo que llega por el otro lado, que es recortar el gasto. El gasto es absolutamente insostenible, ¿no? Estamos ante una Francia ingobernable. ¿Tú crees que es mejor este año esquivar Francia cualquier activo, renta fija o renta variable francesa? Bueno, si vemos el performance, claramente la respuesta sería la correcta. 7,26% sube todavía el CAC 40 cuando tenemos a un IBEX subiendo casi un 34% o un MIB subiendo el italiano un 25% o el DAX que está subiendo un 22%. El underperformance es absolutamente claro. Y no podemos aquí decir, no, es que las compañías francesas, como están en el sector lujo o el bancario, no, yo creo que es de verdad en este caso un riesgo país. Es un riesgo país. Lo curioso es que el resto no se dé cuenta que esto puede pasar y que en España siempre hacemos con un decalaje de 1 año, 2 años, lo que pasa en Francia, ¿no? Ya no digo el carné por puntos o no fumar en bares, etcétera, ¿no? Sino que aquí siempre Francia ha sido la avanzadilla y es preocupante la situación del gobierno también de España, de ingobernabilidad, ¿no? Así que yo creo que hay que tomar muy mucho y sobre todo el problema de la deuda, que tú has atacado muy bien y que esté pagándose más por los 10 años francés significa, pues, podía hacerse un credit crunch, es decir, que empecemos a no confiar en la deuda de grandes países como Francia. Nos acordamos lo que pasó con Varoufakis, ¿no? En esa época en Grecia, cuando incluso la TIR del bono a 10 años español llegó a superar el 7%, que era el away the have no turning, ¿no? Ese nivel que parece que no tiene vuelta atrás, ¿no? Ojito con esto porque siempre hemos dicho que los mercados estaban caros o que los mercados habían subido mucho y que seguramente llegaría algo que sería el detonante para que cayeran. Y nunca sabemos por dónde vienen los tiros, pero los mercados de deuda suelen ser los que provocan caídas masivas en los mercados también de renta variable. Esperemos que esto no sea así y que la pregunta clave es, Macron, ¿vas a dimitir? Yo creo que tendría que hacerlo. Yo no sé a qué está esperando. No sé si eso solucionaría el problema, porque los comunistas ganaron la primera vuelta, después tenemos a Le Pen. Es un caos, pero la única forma es que el pueblo
decida cuál es el nuevo primer ministro, o mejor dicho, el presidente de la República, que elija un primer ministro que sea de consenso. Claro, veo a Société Générale caer más de un 7%, BNP Paribas un 5,47%, Crédit Agricole un 5,20%, Thales más de un 4,5%. Una cosa más, muy rapidito, Pablo, ¿el euro está sufriendo? Bueno, no creo que vaya a tener un comportamiento tan adverso como algunos preveían, ¿no? Estaba ahora cargándome un poquito para no hablaros de memoria, pero lo tenemos ahora mismo cruzándose pues a 1,1660. Bueno, es verdad que se está depreciando un poquito, pero porque puede haber un efecto contagio, ¿no? Pero el Banco Central Europeo no va a tomar cartas en el asunto, por lo menos desde luego de momento no tendría sentido, y bueno, quizás un poquito una toma de beneficio de lo que hemos visto últimamente, que se nos iba más buscando el 1,18 que es zona incluso de máximos anuales. No me preocuparía, pero sí es cierto que puede volver a la zona de 1,16 que la dejamos en los últimos 2 meses. Muy bien, pues Pablo García de Ibacons Alfa Value. Nada, el lunes acaba de empezar y ahí estamos bailando, algo que nos gusta a ti y a mí, como decías. Oye, cuídate. Nada, a guardar fuerzas para el resto del día. Un abrazo. Chao. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 4 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus... ¡Que sí, cumple 4! Marta, ¿lo estás grabando? Ah, sí, voy. Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900 700 009 o en alquiver.es. Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Capital Intereconomía con la inversión de impacto. Miramos a los metales preciosos, al oro entre ellos, que está otra vez marcando nuevos máximos, con Javier López, director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, veo al oro totalmente imparable, tanto el contado como los futuros. Los futuros apuntan a los $4.000. ¿Tú crees que hay motivos para confiar en una subida hasta los 4.000, incluso más allá? El objetivo de los 4.000 lo tenemos planteado y estamos hablando de cuestión de días, incluso menos de semana, para llegar a los 4.000, sí o sí, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos viendo que efectivamente, tanto la demanda, la situación no cambia y creo que lo único riesgo que podemos ver son correcciones para aquel que entre en el último momento pensando coger a muy corto plazo. Correcciones puede haber, pero estamos viendo que realmente está subiendo con muchísima fuerza y posiblemente se adelante muchísimo tiempo a lo que teníamos previsto para llegar al objetivo de los 4.000. ¿Y la plata? ¿La plata se está acercando, está reduciendo su gap, su diferencial con el precio del oro? Todavía queda muchísimo para corregir con respecto al ratio. Estamos ahora mismo cerca de los $49. Estimábamos un objetivo de 50 antes de finalizar el año.
Si sigue así, estamos muy lejos todavía del próximo vencimiento de futuro y creo que también está teniendo mucha más fuerza en términos absolutos que el oro, y realmente vamos a tener que coger y corregir de nuevo la expectativa. Creo, sinceramente, salvo que haya alguna corrección, que los 50 está a cuestión de 2-3 semanas. Lo que he visto es que en los últimos meses los bancos centrales han sido un auténtico motor porque han estado comprando oro con fuerza. ¿Tú crees que esto es un movimiento estructural? Pues los bancos llevan comprando, digamos, mucho tiempo ya, de forma continua, pero que se está acelerando muchísimo estas compras. Y lo que sí podemos ver es a ver qué van a hacer ahora cuando vean el oro máximos, si no hacen algún tipo de movimiento de venta. Sinceramente no lo creo, pero bueno, puede ser que saquen al mercado para hacer liquidez buscando otra, pero como no tienen alternativa y realmente lo que están buscando es para crear, digamos, seguridad a sus propios fondos, yo creo que van a seguir y creo que va a ser algo más estructural que coyuntural. Vale, y más allá del oro y la plata, ¿dónde ves oportunidad? Los industriales, obviamente con todo el riesgo que hay, platino, paladio, rodio, están digamos, a nivel de uso como inversión. Podemos ver también el tema del osmio como inversión, el osmio cristalizado, o digamos como inversión, y también a nivel industrial el osmio metal, que también obviamente está subiendo muchísimo fuerza. Estamos hablando ya de otros metales, como había comentado también vosotros anteriormente, el cobre, que está ahí con muchísima subida. Interesante todos estos metales, pero obviamente todo en su justa medida de nivel de riesgo. ¿Cómo diseñar un plan de inversión en metales preciosos consistente? Pues obviamente, tú lo has dicho, para ser consistente hay que ser constante y obviamente seguir una estrategia fundamentalmente de diversificación. Es decir, siempre hemos hablado de comprar poco a poco, no solamente en metales, sino en cualquier tipo de inversión, y luego obviamente diversificar. Pues en este caso, crear una cartera de oro, plata, fundamentalmente con toda que se lleve la parte del león, y luego metiendo pequeñas cantidades de paladio y platino, digamos, para darle un poquito de vida a la cartera. Y luego hacer compras, o bien compras únicas, pero también pensar en ir poco a poco, que al final, medio y largo plazo, es fundamental. Claro, porque con metales preciosos también se puede invertir de forma periódica. Correcto, desde 50 euros al mes o incluso menos puedes hacerlo comprando pequeños lingotitos de plata, de platino, y luego a medida que puedes ir, pues metiendo un poquito de oro, el gramo de oro ya está alrededor de 100 y pico de euros un gramo, o sea, pero se puede hacer poquito a poco para crear un patrimonio grande. Para ponerme en contacto con vosotros, localizaros, hablar con uno de vuestros asesores, ¿cómo lo hago, Javier? Pues bien, o bien a través del teléfono de atención al cliente, a través de la página web o a través del correo de atención al cliente, donde, se recibirá la llamada y se derivará al consultor más cercano que esté al domicilio del cliente. Estupendo. Javier López, CEO de Silver Gold Patrimonio. Gracias y hasta el lunes que viene. Adiós. Gracias a vosotros, Susana. Buen día. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. En Capital Group, invertimos pensando en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Invierte con la mayor gestora de fondos activa del mundo con más de 90 años de historia. Más información en capitalgroup.com/es.
En Capital Intereconomía, Escuela de Finanzas, con Bontobel. Bueno, hoy tenemos plato doble, sí, porque seguimos hablando de metales preciosos como inversión. Vamos a ver cómo son las materias primas, cuáles son sus características, cómo funcionan y cómo situarlas en el foco de la inversión. Lo hacemos en esta Escuela de Finanzas con Ricardo Comínquez, director comercial en Bontobel para Iberia. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, materias primas, lo hablábamos antes con Javier, oro, plata, paladio, osmio, ¿no? Bueno, y hay muchas, hay hierro, cobre, cereales también, trigo, ganado, cacao. Bueno, hay nosotros tenemos un fondo de renta, ya me sale renta fija, de materias primas, de commodities, que además tiene lanzado hace más de 15, casi 20, alrededor de 20 años, y la verdad es que la gestora siempre nos dice lo mismo, ¿no? Nos dice, bueno, al fin y al cabo, si tú por la mañana vas a una cosa tan sencilla como comprarte el pan, pues los panaderos necesitan trigo, necesitan materia prima. Por otro lado, si tú te compras el coche, pues el coche lo que está necesitando son metales preciosos para todo el proceso, en este caso de la explosión o incluso del proceso eléctrico. Al final, las materias primas están constantemente a nuestro alrededor y es un negocio en el que se puede llegar a invertir. ¿Son muy volátiles las materias primas, su precio? Sí, son volátiles, efectivamente. Aparte de la diferencia principal con la renta fija, con la renta variable, es que dependen principalmente del precio, de la revalorización de las materias primas. Es decir, una materia prima no te va a dar un dividendo, no te va a dar un cupón, no te va a dar ninguno de este tipo de rendimientos, que sí que te dan activos con más tradicionales, como puede ser, ya digo, la renta fija o la renta variable. ¿Cómo se pueden añadir las materias primas a una cartera de inversión? Bueno, si cogiésemos los 4 procesos más tradicionales, sería de forma física, vale. Como hemos venido oyendo a lo mejor en la entrevista anterior. Podría ser en este caso a través de acciones. Hay mucha gente que invierte en commodities o en materias primas a través de empresas, pues puede ser un Repsol, o como puede ser, mineras, un Río Tinto. Luego lo puedes hacer a través de futuros, con toda la complicación que eso implica, y luego lo puedes hacer a través de índices o de fondos de inversión. Vale, ¿cómo funciona cada una? O sea, es distinto a las acciones que un fondo de gestión activa que tenga, por ejemplo, empresas mineras o empresas petroleras, que un ETF, ¿no? Bueno, es completamente diferente. La física es que directamente, pues a lo mejor te compras los lingotes de plata o de oro, que eso es lo más fácil, pero tú imagínate que empiezas a apostar por petróleo. ¿Qué haces? ¿Almacenar bidones de petróleo? No tiene mucho sentido. Por eso la física es la más complicada y además tiene muchos costes, porque luego tienes que mantener una caja fuerte y todo lo demás. Es la más obvia, pero probablemente la que tiene más problemas. Las acciones puedes invertir en un fondo, en este caso temático, de materias primas, pero a través de acciones, pero ahí ya no solamente implica el precio de las acciones, del commodity o de la materia prima, ahí también es como la empresa gestiona, su empresa, ¿no? Y luego, sobre todo, aparte también hay otro que es el subproducto, es decir, tú a lo mejor compras materia prima para producir un tipo de producto y luego el producto se tiene que vender. O sea, que con que suba el cobre, si el producto que haces con cobre no tiene demanda, pues tampoco va a funcionar bien. Los futuros, ahí podemos hablar incluso de CFDs. Al final son temas muy complicados, algunos de ellos lleva apalancamiento y que para el inversor final puede ser un dolor de cabeza muchas veces y una fuente de disgustos, y además como se mueven rápidamente hay veces que no entendemos las cosas. Y luego por último están los fondos de inversión, que se pueden hacer de manera mucho más controlada, lo dejamos en manos de expertos y vamos invirtiendo poco a poco, como estaba escuchando tu anterior contertulio, de forma periódica y ponderando precios y además confiando en el que el profesional que ha invertido en los diferentes commodities o materias primas lo está haciendo con algún tipo de conocimiento. Bueno, tú ya sabes que yo soy fan del fondo de inversión como vehículo para invertir, sobre todo porque tienes ahí una gestión profesional, tienes a un equipo que se conoce la macro, se conoce la micro, las compañías, los resultados, las expectativas, las valoraciones, el sector, los competidores, el consejo de administración, o sea, se lo saben todo de arriba abajo. Y luego el fondo de inversión de gestión activa tiene aquí en España una ventaja fiscal muy buena y tienes libertad.
y son transparentes. Es que, o sea, a mí me parece que es una maravilla. Sí, aparte... Y da igual que tú tengas €500.000, que yo tenga 500 euros que vamos a invertir en el mismo producto. No, y aparte tiene algunas otras ventajas que en este aspecto pueden ser bastante interesantes. La primera de ellas es que no tienes estos costes añadidos de almacenamiento ni nada por el estilo. Es decir, y es más, puedes incluso sacar rentabilidades porque, por ejemplo, nuestro fondo, y lo hacen la mayoría de los que invierten en materias primas, lo que hacen es comprar derivados, pero la base del fondo suelen ser renta fija a corto plazo. Es el colateral que se da, en este caso, como garantía de que tú vas a pagar esos futuros. ¿Qué es lo que pasa? Que al invertir en renta fija a corto plazo, algo de rentabilidad, mientras los tipos estén altos, estás sacando. O sea, lejos de tener costes de almacenamiento, estás consiguiendo algún tipo de rentabilidad. Por otro lado, tienes que te puedes aprovechar de temas temáticos, por ejemplo, la transición energética. Pues todo lo que lleva a la transición energética y toda la minería que se necesita con la transición energética, tú te vas a beneficiar de ella. Luego te vas a cubrir con respecto a un tema que nos ha hecho tanto daño recientemente como es la inflación. De hecho, se está diciendo que esta década puede ser una nueva década que vaya a favor de las materias primas, cuando la anterior fue completamente neutra. No, las materias primas pasaron sin pena ni gloria, probablemente por el tema de la inflación. Es un descorrelacionador también muy importante porque te protege frente a los movimientos de renta fija y de renta variable que cada vez están más correlacionados, y esto lo que hace es descorrelacionarte un poco la cartera, con lo cual es una fuente de diversificación. Bueno, es que fíjate, muchas veces hablamos de la cartera renta fija, renta variable, de formar un mixto, y puedes diversificar con materias primas que son productos muy líquidos, son activos muy líquidos y que te ayudan, ¿no?, a ir más allá de una cartera tradicional sin tener que meterte, por ejemplo, en un unilíquido, ¿no? Efectivamente, tiene exactamente el mismo funcionamiento visualmente que tú puedes ver en un fondo de renta variable tradicional o de renta fija tradicional. Tiene la misma fiscalidad, es decir, también tienes la posibilidad de moverte de un fondo a otro sin tener que tributar, siempre y cuando uses la traspasabilidad fiscal. Y luego, efectivamente, tienes correlaciones en algunos casos negativas, en algunos momentos. Ahí hubo un momento que para mí fue paradigmático de todo el tema de un producto de materias primas, que fue durante el COVID. A mí era cuando estábamos encerrados y estábamos acostumbrándonos a trabajar, y la verdad es que yo creo que todo el mundo en esa época, nada más empezar todo el encierro, trabajó mucho. Y yo estaba en casa y ya por fin apago, y a las 10 de la noche empiezo a recibir veo en el teléfono muchos emails y preguntas y tal, y no entendía qué estaba pasando, y finalmente eran clientes que me estaban preguntando que cómo podíamos explicar que el petróleo se había puesto en precios negativos. Es decir, tú tenías que pagar por tener derecho al petróleo. Y era bastante claro, como en teoría nadie iba a consumir petróleo porque estábamos encerrados, ya el coste era tan alto de almacenamiento que el petróleo estaba en negativo. Entonces se dan paradojas, esto ya se ha llevado al extremo, pero tan interesantes como esas. Y dependes también de factores externos muy interesantes dependiendo de la materia prima que sea. Claro, y con un fondo de inversión de gestión activa puedes diversificar en distintas materias primas, no jugártelo todo al petróleo o, por ejemplo, al oro. Sí, además con algunas cosas que sí que se pueden llegar a prever. Por ejemplo, por el petróleo, que es lo que has empezado, pues suele estar muy ligado al PIB global o a la política de la OPEP. ¿Vale? Si hablamos de metales básicos, pues ahí te tienes que fijar bien en el crecimiento chino, que es la gran fábrica del mundo, y en la demanda de la transición energética, porque cuanto más demanda haya de transición energética, más metales básicos vas a necesitar. En cuanto a cereales, pues ¿qué es lo que te puede hacer cambiar? Pues la producción de cereales, con lo cual el factor principal está en el tiempo que hay en América Latina o en África, que son grandes también fabricantes de cereales, o en la región del Mar Negro. Y luego, por ejemplo, en el gas natural, pues los factores claves son el tiempo en Estados Unidos. Pues siempre hemos oído hablar que si hacía más frío la gente tira más de calefacción y lógicamente sube mucho el precio del gas natural, o la demanda de gas licuado. Entonces, bueno, te puedes llegar también a conseguir una serie de herramientas para predecir de una manera más adecuada el comportamiento de las materias primas. Oye, me contabas que en Vontobel tenéis un vehículo de inversión, un fondo que invierte en materias primas. Sí, exacto. ¿Cómo es?
Bueno, es un fondo, en Bontobel lo llevamos teniendo yo creo que desde el año 2007, pero fue una boutique que compramos que ya trabajaba con este fondo anteriormente, por eso digo que es casi, podemos hablar casi de 20 años gestionando materias primas, y lo que hace es invierte más allá del Commodity Bloomberg Index, que ahí hay 24 commodities cotizados, nosotros nos podemos ir hasta 27. Por ejemplo, un commodity que no estaba en ese índice y que nosotros hemos venido invirtiendo en él es el cacao, que fíjate que ahora ha subido muchísimo de precio y ha venido funcionando muy bien. Y lo que hacemos es comprar, sin desviarnos muchísimo del índice, pero sí con una gestión activa, comprar futuros sobre los diferentes commodities. Y ahí ya digo, hablamos de ganado, hablamos de cereales, hablamos de petróleo, hablamos de minerales raros. Es diversificación dentro del fondo también. Es diversificación porque te digo, son 27 y hay 6 diferentes sectores que distinguen en este caso los gestores. Lo que hacemos es invertir en derivados y entonces por eso hay una cartera muy importante de renta fija que funciona como colateral. Si tú abres el fondo, y nos pasa muchas veces cuando lo presentamos a nuestros clientes profesionales, dicen, pero esto está lleno de bonos. Sí, porque efectivamente es el colateral que se utiliza como garantía de los derivados y de los instrumentos que estamos comprando con respecto, porque son futuros al fin y al cabo, y los futuros es curioso cómo empezaron y es curioso también cómo se gestionan. Oye, dime cómo va de rentabilidad el fondo, cómo va también de volatilidad. La estrategia es más volátil porque uno escucha materias primas y mi corazón empieza a palpitar ahí a más velocidad. O sea, ¿son más volátiles? Volatilidad tiene, no me sé exactamente la cifra, por eso casi prefiero no decírtela, y más estando en la radio y que me graban. Que luego viene compliance. Y Exacto, y me regañan. Pero bueno, yo, si no recuerdo mal, el fondo le saca un 4% al índice, es decir, la renta, la gestión activa está pagando y merece la pena pagar por ella. Y efectivamente tiene volatilidad, pero es una volatilidad como más a largo plazo, más a corto plazo, pero en el largo plazo funciona. Y luego, repito, es un excelente diversificador. Es un otro tipo de activo que funciona de manera diferente a los dos que hemos venido nombrando. Podríamos decir, materias primas sí, por diversificación, por descorrelación y por rentabilidad. Y por inflación. Es un excelente protector ante la inflación. Decir que, por ejemplo, en la inflación americana, el 50% de la inflación americana viene de los commodities. O de las materias primas, perdón. Entonces, bueno, te estás cubriendo un elemento muy importante de lo que es la inflación. Y aquí en España hemos venido oyendo muchísimo hablar de la inflación que viene por el sector energía. Sabemos lo que pasa cuando nos pegan el subidón en el petróleo, en el gas. Pues tienes una herramienta que te compensa esas subidas que tú tienes en gastos. Bueno, interesante. Ricardo Comín, desde Bontobel, gracias por la idea, gracias por los argumentos, y ahí lo tenemos, materias primas, 27 en total, para mirar a todo el espectro. Muy interesante, además están en nuestro día a día. Esto es como el agua, o como la luz, o como el aire, ¿no? Que desde que te levantas, el primer café, o el té. El café es una materia prima en la que se invierte. O sea, sí, completamente de acuerdo. Oye, mil gracias, cuídate mucho. Igualmente, un abrazo. Gracias. Adiós. Gracias a ti. Si eres accionista de Banco Sabadell, solo quedan 4 días para sumarte a la oferta de BBVA, que es hasta el 10 de octubre. Con la nueva oferta de BBVA, las condiciones son mejores tanto en precio como en fiscalidad. Seas o no cliente y tengas o no las acciones depositadas en BBVA, las puedes canjear con atención preferente y sin coste si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032. No lo dejes para el último día. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Te dijeron que invertir era solo para ricos. Te mintieron. En Gold Waves Group, con $30.000 puedes empezar a moverte globalmente. Con estrategia, con visión, con Gold Waves Group. ¿Vas a seguir viendo cómo otros ganan? Invierte con Gold Waves Group. Agenda tu consultoría gratuita en goldwavesgroup.com. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Con nuestro espacio de herencias, de testamentos, con Itziar Pernia, de Legal por Naturaleza. Itziar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, de lunes, ahí, sí. con energía. Sí, bueno, yo intento tener energía, pero este lunes me está costando especialmente. Bueno, es que ayer me eché siesta amplia y entonces luego me costó dormirme por la noche. Ya. Luego vino Paco con las rebajas. Claro, pero bueno. Así empezamos. Y es lo que toca. Con Itziar Pernia vamos a hacer este espacio de consultas Legal por Naturaleza. Pueden participar a través del 915331851 o, si lo prefieren, tienen un teléfono para mandar sus mensajes de voz o sus mensajes de texto. 609 2247 16. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía pueden plantear sus dudas. Antes de ir con los primeros oyentes, hace algún tiempo me contabas, llegaba al despacho un heredero cuyo padre había fallecido hacía ya unos cuantos años y había dejado bienes en varios países con nexo en España, pero no se había podido repartir la herencia por enfrentamientos con su hermana, por tener un tercer hermano desaparecido. Simplemente pues lo había dejado estar, haciéndose cargo de todos los gastos que producían los inmuebles. Pero ahora se presenta la oportunidad, ya que ha fallecido su madre, ha dejado bienes en España, también en otros países, en común con los bienes que había dejado el padre. Y entonces aquí, la verdad es que esto es complicado, es como una película de Netflix. ¿Por dónde se empieza ante situaciones de estas? Pues como bien dices, primero hay que armar el rompecabezas para desgranar la historia y saber de dónde partir. Bueno, pues como bien dices, después de este primer estudio teníamos que decidir por dónde empezar. Pues nuestro documento base, ¿no? Como siempre, es saber si hay testamento, y en este caso sí que lo había, y saber cuál es el último válido y qué legislación sucesoria se aplica. Entonces, en este caso, uno tenía su testamento válido en España, su padre, y el otro, su madre, lo tenía en Chile. ¿Cuál era la dificultad? Que las legislaciones sucesorias a aplicar eran diferentes. Por un lado, la chilena para la herencia y los bienes de su madre, y por otro, la española para los bienes y herencia de su padre, y teniendo en cuenta que en los dos casos había bienes repartidos por distintos países. Y bueno, pues por ahí es por donde hemos empezado. Claro, es muy importante saber los bienes, cuáles son y dónde están, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el primer, o la primera protección? Vamos a solicitar una prórroga ante todas las administraciones para que nos den un plazo adicional y poder tener tiempo suficiente de recopilar documentación, de hacer trámites adicionales o procedimientos, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Pues además de que para verificar que el testamento sea válido, queremos un procedimiento que nos diga que es el último, ¿no? Que esto es muy propio también de las legislaciones anglosajonas, pues algo parecido a un probate. Uh-huh. Pues a conformar el inventario de bienes, pues para los inmuebles, tasación, valor fiscal, valor de mercado, pues es una decisión que hay que tomar de manera conjunta con la familia. Y en cuanto a posiciones bancarias, productos distintos, ¿no? Fondos de inversión, acciones y demás, pues es un poco más sencillo, pero en este caso además había cajas de seguridad. Ah, vale. Entonces las cajas de seguridad, o tenemos la llave, o tenemos la clave, o tenemos la contraseña, porque si no hasta luego, Lucas. Claro, están ahí, pero si no tenemos la clave para abrirlo, pues no se puede abrir. Oye, ¿la escritura dónde se formaliza? ¿La escritura de aceptación? Bueno, pues en este caso... hay dos escrituras, aceptación y luego adjudicación. No, se puede hacer en unidad, ¿vale? O es lo habitual, aceptación y adjudicación de herencia. Entonces, en este caso había uno de los herederos que ya había hecho algún acto más que de disposición, de aceptación. ¿Por qué? Porque había algunos inmuebles que sus hermanos, pues uno desaparecido y el otro peleado, me voy a hacer cargo de todos los gastos para que no desaparezcan del patrimonio familiar porque nos los pueden embargar, pero ahora toca rendir cuentas. Entonces, ¿dónde podemos hacer esta aceptación? Como los herederos al menos estaban en España,
Daba igual que los testamentos estuvieran fuera, los bienes fuera, se podían hacer la escritura completa con todos los bienes que teníamos repartidos en los distintos países. Y también para mí es algo muy práctico y siempre doy ese consejo, que economiza también gestiones y gastos, lo hacemos todo en España y luego nuestra escritura y nuestro expediente va a viajar. ¿Por qué? Porque si me lo tengo que llevar a Francia, a Suiza, a Suecia, bueno, pues y además para poder aplicar el convenio de la doble imposición internacional, porque luego nos van a hacer pagar probablemente 2 veces por lo mismo. ¿Y qué pasa si hay desavenencias? Porque ya decía en este caso que con una de las hermanas pues que no se hablaban, o sea, ¿qué pasa cuando hay fricción? Bueno, pues siempre digo que más vale un mal acuerdo que un buen pleito, por lo menos en primera instancia. Siempre hay que intentar negociar, ceder, compensar. En este caso es cierto que además teníamos a uno desaparecido. Claro, que eso también es muy otro importante. caso de tener en cuenta, ¿no? Claro, porque con esto no podemos ni hablar, no podemos hacer nada. Entonces, tenemos que averiguar si está fallecido o si está ausente, no quiero saber nada, o estoy en Nueva Zelanda. Pero para eso existe un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que declaramos la ausencia formalmente, ya sea por fallecimiento o porque realmente no podemos localizarlo. Ya tenemos a ese heredero resuelto. Vale, ¿y luego el que siempre está? Y el que siempre está, que es Hacienda, que es el que ha iniciado ahí todos los trámites. ¿Qué impuestos y cuándo? Bueno, pues sucesiones, el impuesto de sucesiones y la plusvalía para los bienes inmuebles, siempre. Y no quiere decir que tengamos que pagar, pero sí hay que cumplir siempre con la obligación de presentación, porque puede ser incluso que esos bienes inmuebles se hayan depreciado y tengamos minusvalía, pero hay que cumplir con esos trámites oficiales. ¿Qué más entra en juego? Pues si estamos en España y nuestros bienes están fuera, las declaraciones informativas de bienes en el extranjero durante toda la vida que mantengamos esos bienes. Los tenemos que integrar en nuestra declaración de renta si somos residentes fiscales en España, porque tenemos obligación de tributar por nuestra renta mundial. Y hay un nuevo impuesto del que no hemos hablado en otras ocasiones, pero que está ahí, pequeñito, el impuesto de patrimonio. Vale. Es verdad que ahí tenemos que contar con él a partir de 3 millones de euros en nuestro patrimonio, pero a lo mejor con lo que hemos heredado y lo que teníamos antes, pues podemos llegar a él. Oye, ¿si hay alguno de los herederos que quiere un bien concreto? Bueno, pues... Dices, es que yo quiero el piso de la playa, claro. O yo quiero el cuadro que está valorado en no sé cuánto. Claro, no estamos obligados a hacer esas compensaciones, pero aunque no estemos bien avenidos, de una manera yo creo que inteligente y ordenada, es bueno, pues vamos a cerrar este capítulo lo mejor que se pueda, nos lo compensamos, siempre respetando lo que diga el testamento. Y en el peor de los casos, pues tenemos siempre la división judicial de herencia, pero que, bueno, no es lo más recomendable, porque ya ahí sí que nos iremos al contador. O sea, si no hay acuerdo, división judicial de la herencia. Ahí es un juez el que dice, pues esto te ha tocado y chimpún. Efectivamente. No ahí vamos a hacer lo mismo, pero en un procedimiento más largo. Vale, entonces, y por enredar un poquito más, si lo que se ha heredado es una empresa con bienes inmuebles ahí. Bueno, pues a mí me gusta esta forma de heredar porque subliminalmente tenemos una protección del patrimonio, tenemos ventajas fiscales, pero realmente no estamos heredando inmuebles. Por ejemplo, en esta empresa, ¿no? Porque si nos estamos heredando una sociedad de carácter patrimonial, y ese carácter patrimonial lo da precisamente lo que alberga esta sociedad, bienes inmuebles, carteras de valores. Entonces yo estoy heredando un número de participaciones sociales junto con mis hermanos, en este caso, que contienen inmuebles y carteras de valores, con lo cual estamos en un proindiviso, igual que en los casos anteriores, y tendremos que llegar a acuerdos en cuanto a quién es el administrador, cómo... Bueno, esto es un puzzle, no, esto es un puzzle de 5.000 piezas cada vez que te sientas, es impresionante. Cada vez más difícil, sí, más bueno, interesante. Es divertido, ya cuando uno le pone nombres, apellidos, ¿no? Caritas y ve los bienes que hay, pues quizás sea más fácil. Oye, tengo las primeras llamadas que hoy han entrado consultas, a pesar de que vamos justitos, voy bien. Con nota de audio. Hola, buenos días. Tendría una duda para el consultorio de herencias. Es que tengo un tío que no ha tenido descendencia y me preguntaba si podría heredar, aunque no sea su hija directa.
Muchas gracias. A ver. Bueno, pues claro que sí que podemos heredar. Importante será que el tío, o más fácil, que deje testamento en nuestro favor, pero si no es así, habrá que hacer una declaración de herederos, demostrar que este tío, que es tío carnal, es tío segundo, que no dejó descendientes y que nosotros podemos heredar en la siguiente línea sucesoria, con lo cual sí, podría heredar esta oyente. Vale. Dice, mi hijo se casó hace 1 año y su padre y yo le hemos pagado los gastos de la boda, pero no lo hemos reflejado en ningún sitio. Ahora queremos darle a nuestra hija el mismo dinero que nos hemos gastado en la boda de su hermano para la entrada del piso. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues yo lo que haría sería en el testamento dejar reflejado que le he dado a mi hijo X un dinero Y y a mi hija Z un dinero H, para que los dos hayan ya recibido un anticipo de la herencia, y en el momento que ellos fallezcan se traerán como donaciones colacionables a ese momento y se descontará de lo que les toque recibir. Muy bien, voy con Alfredo, buenos días. No, yo soy José Manuel. Anda, pensaba que era Alfredo. Pues José Manuel, dígame usted. Pues mira, sobre todo quería saber si me lo puede decir. ¿A partir de cuánto está uno obligado a hacer declaración de patrimonio? Y en el caso de pagar, ¿qué tanto por ciento es el que se aplica a eso? Muy bien, pues gracias. ¿Qué? Bueno, pues como estábamos hablando anteriormente, 3 millones de euros. A partir de ese importe es cuando estamos obligados a declarar. Y luego pues la escala va en función de cuáles sean nuestros bienes, las valoraciones y demás. Pero bueno, por supuesto, ahí nos vamos ya a partir del 20% para arriba. Vale. Hoy es el Día de la Educación Financiera. Bueno, lo fue ayer, pero durante todas las semanas se están celebrando actos y encuentros para fomentar la educación financiera. Un mensaje a los que nos escuchan pensando en herencias y testamentos. Bueno, pues principal, siempre insisto en el testamento, da igual la edad que tengamos, dejar recogido muy claramente qué es lo que dejamos, a quién y por qué, y sobre todo de cara a los herederos, una vez que vamos a heredar, estudiar previamente pues qué heredamos, en qué condiciones, qué impuestos vamos a pagar, y hacerlo de una manera ordenada para pues intentar optimizar esos recursos que nos están dejando nuestros antecesores. Pues Iciar, desde Legal por Naturaleza, muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudar a los oyentes, y nada, cuídate mucho, Iciar Pernía. Un placer. ¿Nos vemos el lunes? Claro que sí. Gracias, chao. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. La Feria de Otoño en la Plaza de Toros de las Ventas viene cargada de grandes citas. Y el sábado 11 de octubre se lidiarán los legendarios toros de Victorino Martín. Consigue ya las últimas entradas disponibles en las-ventas.com.
el equipo más osado de las ondas en las mañanas de los domingos de Radio Intereconomía. Sin palos en las ruedas. De 8:30 a 10 de la mañana podrás disfrutar de la mejor actualidad, conocimiento y humor sin barreras. Y si te quedas con más ganas, escúchanos los lunes a las 10 de la noche. Sin palos en las ruedas. Los domingos a las 8:30 de la mañana y los lunes a las 10 de la noche. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. Castigo de la caída del CAT parisino después de que el primer ministro francés Sébastien Lecornu haya presentado su dimisión a Emmanuel Macron y ésta la haya aceptado. Unas palabras espontáneas, dice Lecornu al presentar mi dimisión del gobierno. Ser primer ministro es una tarea difícil, probablemente aún más difícil en este momento, pero no se puede ser primer ministro cuando no se cumplen, dice, las condiciones. Renuncia de Lecornu, que lleva, como decimos, al CAT parisino a operar hasta ahora con importantes caídas, con castigo especial para el sector financiero, pero también para el sector del lujo. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value. Son los más castigados por la incertidumbre. También las compañías de lujo está cayendo todo, un 2% del CAP pues arrasa, ¿no? Por esa situación de incertidumbre. Fíjate que yo estaba justo hablando con Iberia para intentar cambiar un vuelo, porque ya había previstas huelgas masivas de los controladores, 3 días nuevos de huelgas, etcétera. Es un auténtico caos y desastre. Veremos a los gilets jaunes, a los chalecos amarillos, veremos quemar coches en la Beaulieu parisina y en Saint-Denis, etcétera, y es que es lo de siempre, ¿no? Dimisión de Lecornu que mete presión a los mercados financieros y que deja en el filo también al presidente francés Emmanuel Macron, tal y como nos ha contado el presidente de la Cámara de Comercio de España en Francia, José Miguel García. Es muy difícil porque no puede, es decir, no tenemos presupuesto, no hay presupuesto, no se pueden tomar decisiones importantes. Las decisiones importantes pasan por ley, no pasan por decreto. Entonces, estamos en una situación donde las elecciones son en 2027, dentro de año y medio. Yo creo que hay que volver a las urnas, a ver lo que va a decir la gente, que la gente dé una mayoría clara a alguien, quien sea. Pues bien, el primero en mover ficha contra Macron ha sido líder del partido Francia Insumisa, Jean-Luc